En el vídeo de hoy vamos a descubrir cómo aprender ciberseguridad desde cero. Este vídeo está enfocado para personas que tengan ya algo de experiencia en informática y personas que no hayan tocado un ordenador en su vida con los prerequisitos que necesitas para saber realmente informática. Nosotros, en este caso, tenemos suerte de que para el aspecto de la ciberseguridad simplemente necesitas un ordenador y conexión a internet. Con eso tú ya puedes aprender todo lo que tú quieras, ya que a diferencia de otras carreras como lo son médicos, pues no necesitas una carrera universitaria para acabar ejerciendo de esto. Una persona que tenga títulos, puede valer lo mismo que una persona que simplemente ha hecho metodología autodidacta. Así que dicho esto, vamos a empezar directamente con ¿qué necesitas saber para aprender ciberseguridad desde cero? Hay un concepto que yo le llamo las gemas del infinito de la ciberseguridad, que es que antes de empezar directamente en la ciberseguridad tienes que tener claro una serie de conceptos que si no sabes te recomiendo que aprendas antes, porque si no, cuando llegues a ciberseguridad no vas a tener ni puta idea. Dicho esto, los aspectos son los siguientes. La primera gema del infinito, el primer requisito que yo diría sería sistemas operativos. Para mí, saber tanto de Windows y sobre todo Linux, porque va a ser la herramienta que vas a usar sobre todo cada día, tiene una vital importancia. Si tú no sabes usar Linux como herramienta, no va a servir para ninguna parte. ¿Y cómo aprendo Linux para ciberseguridad? Linux para ciberseguridad hay 90.000 guías. De hecho, me va a hacer pequeñito ahora. Y vais a ver cómo he escrito tutorial Linux y vais a ver cómo realmente está lleno. Curso de 6 horas, curso de 400.000 visitas, curso de Linux, curso de Linux, curso de Linux. Ya os digo yo que cursos de Linux no os van a faltar. Por otra parte, hay un libro que es bastante estándar para aprender Linux, sobre todo con un enfoque hacker. Tenemos aparte de los vídeos un libro que es Linux Basics por Hackers, que como ya sabréis, aparte de 90.000 cursos, hay este de aquí que te puede ayudar perfectamente a cómo aprender ciberseguridad. Está en inglés, pero es como el estándar para aprender Linux Hackers, para aprender Linux, sobre todo para un entorno de hacking ético. Por otra parte, si este es el primer requisito que necesitamos, Linux, sí o sí, Linux, no hay más tu tía. Linux lo tienes que saber antes de hacer cualquier cosa. Lo siguiente que deberíais saber es conceptos de programación. No digo que sepáis un lenguaje en particular, simplemente que si os muestran un bucle, sepáis leerlo, que si os muestran que está itinerando algo, pues es saber leerlo, que estáis declarando una función, que estáis declarando una variable, cosas del estilo. Realmente, en ciberseguridad se suele decir que Python es el lenguaje de programación más común que hay, y es cierto, para la gente de ciberseguridad, aparte de que Python es bastante sencillo de aprender en comparación con el resto, es el que más se usa por muchísimos motivos. Pero realmente, sea Python, sea C, sea Java, cualquier cosa te va a servir más que nada, incluso el propio pseudocódigo, porque lo que tienes que aprender no es a programar y saber hacer una aplicación entera, sino simplemente saber interpretarlo, porque la mayoría de exploits que vamos a hacer, exploits barra ataques que vamos a hacer, requieren de programación. No lo vais a ejecutar vosotros, pero sí que es verdad que ayuda bastante. Dicho esto, en programación ya entra pues Python, JavaScript, PHP. No hace falta realmente que lo sepáis todo, simplemente que tengáis un poquito idea de qué hace cada una, un poco por encima, y que aprendáis un poco la teoría básica de programación. Seguimos con las gemas del infinito antes de empezar con la ciberseguridad, y esta sería también el tema de redes. Redes, saber lo que es una IPv6, cómo funcionan los puertos, protocolo TCP/IP y también, por ejemplo, la capa OSI, servicios HTTP, DNS, SMTP, son conceptos que sí o sí te tienen que sonar antes de hacer nada, por lo cual tener una idea de redes es indispensable antes de hacer la ciberseguridad. Un port forwarding, por ejemplo, una subred, cómo configurar diferentes dominios. O sea, son un conjunto de cosas que sí o sí tienes que saber de red, de protocolos, de servicios, que si no sabes, pues vas a ir bastante más perdido en tema de ciberseguridad. Protocolo 22, SSH, protocolo 21, FTP. Tiene que haber un momento donde ya te va a salir casi solo. Y una vez recolectada estas tres, que tampoco son muchas, pero son las que yo considero que tienes que tener antes de aprender ciberseguridad. Ahora me vas a decir, no, Tete, es que yo tengo una ingeniería informática, yo llevo 2 años ASIC, llevo desde los 11 años programando, vale. En caso de que sepáis ya de informática, y lo único que necesitemos sea el tema de la ciberseguridad, entonces os voy a dar los conceptos de las gemas del infinito, pero en vez de aplicadas a la informática, aplicadas a la ciberseguridad. En esta de aquí lo que quiero decir es que antes de empezar directamente a hacer una máquina de TryHackMe o Hack the Box, hay cosas que es más importante de hacer en la ciberseguridad. Y es que voy a empezar un poco diferente a lo que se suele comenzar habitualmente, y antes de un requisito yo lo diría más como un consejo, porque es un poco raro lo que voy a decir. Lo primero de todo en la ciberseguridad
es darte cuenta que no estás jugando al dominó. Bueno, a no ser que seas dominicano y le metas mucha importancia. Al hacer ciberseguridad es algo que te va a explotar la mente, sobre todo al principio. Es una cantidad de información que no vas a poder recibir al todo al tirón, y eso hace que mucha gente lo quiera dejar a las 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay tanta información de golpe que te sobresaturas y dices, hostia, lo quiero dejar. Tienes que tener en cuenta que vas a ver muchas cosas y que no vas a poder asimilar todas a la vez, por lo cual tienes que seguir la teoría del 1%, que significa que cada día, aunque sea, te quedas con un par de conceptos, porque si no, no vas a poder abordarlo todo. Y de hecho es una rueda sin fin, porque si al principio piensas que no tienes ni idea, cuanto más te adentras en la ciberseguridad, más piensas que no tienes ni idea de absolutamente nada, y eso es verídico. Por lo cual, un consejo más que un requisito es que os lo toméis con calma, que sepáis que vais a ver mucha información de golpe y que os acostumbréis a que muchas cosas no las entendáis y que las tengáis que entender después de verlas muchas veces, que no pasa nada. Así que, si este es un consejo, antes de volver de nuevo a los laboratorios, que es lo que todo el mundo quiere hacer, hay que aprender conceptos específicos de ciberseguridad, hay que hacerse la teoría. Ya sé que da un poco de palo, pero yo, por ejemplo, lo puedo decir sin ningún tipo de problema. Yo os puedo decir, por ejemplo, que el curso que yo tomé para aprender ciberseguridad teórica, que yo ya tenía una buena base informática, pero este vídeo, por ejemplo, que yo fue el que hice justo cuando me adentraba, pues ya te va enseñando conceptos bastante clave. Te dice seguridad de la información, seguridad informática, conceptos, qué es la tríada CIA, qué es un exploit, un payload y un zero day, porque si no sabes ni lo que es eso, no te pongas a hacer cosas, malware y tipos, y un conjunto de cosas más, de cosas teóricas que tienes que saber antes de empezar en la ciberseguridad, por lo cual ahora mismo te voy a listar una serie de cosas que te deberían sonar, y si no te suenan te recomiendo que te mires antes de meterte directamente en la ciberseguridad. Estas cosas son conceptos como Black Hat, Grey Hat y White Hat, auditorías Black Box, Grey Box y White Box, Grey no estoy seguro si existe, pero ahí está. Criptografía simétrica y asimétrica, hashing, firewalls, IDS, IPS, VLANs y túneles, phishing y ataques de ingeniería social, exploit, payload y zero day. Todos estos conceptos que te he listado ahora, que a lo mejor estás dudando la cabeza, son conceptos que antes de que tú empieces de forma práctica a implementarlas en la ciberseguridad, tienes que verte un poquito de teoría, por lo menos, para entender de qué van estos conceptos y alguna guía de ciberseguridad. Como ya he dicho, este es bastante teórico y tiene como 3 vídeos que te explica de forma teórica la ciberseguridad para que no vayas directamente descalzo, de una forma gratis. Yo sinceramente, aquí voy a hacer un disclaimer, con que es muy difícil el tema de empezar en la ciberseguridad. Yo voy a hacer aquí el pequeño disclaimer, más que nada porque claro, hay tantas guías para novatos, para empezar, tantos libros, tantas guías, tantos todo, que no hay un vector correcto de arrancada, el cual sea el 100% seguro. Yo os puedo decir cómo lo he hecho yo y os puedo ofrecer variantes que a mí me suenan ahora de memoria, pero no os puedo decir que sea el que le vaya a funcionar a cada uno porque a cada uno le funciona de una manera. Por ejemplo, este curso, yo cuando empecé a hacer ciberseguridad tomé este curso gratuito que está en YouTube del Pingüino de Mario, donde tiene básicamente 30 vídeos y te enseña los conceptos teóricos restantes que no te enseñan de forma teórica y los implementa de una forma mucho más prácticas. Aquí te recomiendo que vayas practicando también, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo me guié a partir de este contenido, pero tú, por ejemplo, puedes ver un curso que alguien te vende y ser igual o más útil, o puedes entrar en la academia de Savitar, que yo sé que el youtuber llamado Savitar tiene una academia que específicamente hace esto. Lugares donde aprendes ciberseguridad como Hack the Box, Try Hack Me tienen paths, o sea, tienen rutas de aprendizaje que se basan literalmente en hacer los mismos cursos de ciberseguridad desde cero de una forma más detallada. Unos son de pago, otros valen más, otros valen menos. Tenéis que intentar encontrar el curso para empezar desde cero y seguir ese curso, porque lo que os va a pasar seguramente es que una vez sigáis el curso, el resto de cursos se repitan un poco entre ellos, aunque realmente acabes aprendiendo alguna cosa nueva. Mi siguiente consejo antes de empezar a hacer máquinas reales de ciberseguridad es que realmente miréis qué rama de ciberseguridad os interesa. Si vosotros os entráis a YouTube, veis mi canal, veis cualquier otro creador de contenido, la mayoría siempre tiene Red Team, Pentesting y ataques como simulando ser el hacker, que es, para mi gusto, la parte divertida de la ciberseguridad, la parte más visible y lo que hay. Realmente es verdad que sí que hay mucha información, pero antes de hacer cualquier cosa lo que tienes que hacer es mirar cuál es la rama que a ti te interesa. Imagínate que tú quieres jugar a ser detectives, que al igual que puedes jugar a ser hacker, puedes jugar a ser detective también.
algún criminal roba algo de algún lugar y entonces tu tarea sería recoger la escena del crimen y ver cómo se puede recuperar esto, quién ha sido el culpable y cómo ha podido pasar. Eso, por ejemplo, se llama Digital Forensics, que es una rama de la ciberseguridad totalmente diferente de la parte defensiva que se centra solamente en ese tipo de cosas. Hay otras ramas de ciberseguridad que es arquitectura. Si a ti, por ejemplo, eres un programador, pues en vez de meterte a hacer pentesting, a lo mejor te interesa más crear malware y crear pruebas con código, que es más tu estilo. Así que antes de meterte directamente en YouTube, porque lo que vas a encontrar en YouTube solo va a ser pentesting en su mayoría, menos un par de casos, al menos en español, te recomiendo que explores todas las ramas de la ciberseguridad que tú veas y le pegues un ojo un poquito a todas por encima para que veas cuál es la más interesante. Aquí, por ejemplo, en mi canal tengo un laboratorio que es, por ejemplo, del Blue Team, que básicamente estamos gestionando alertas y configurando un servidor el cual cuando a ti te llega una alerta, le llega al otro, y entonces un sistema de tareas para implementarlo en un entorno laboral real. Seguramente tiene más aplicación real que hackear una máquina, que es fácil de hack the box, así que cada uno, según su criterio, tiene que hacer una cosa u otra, pero lo que quiero decir es que no solo existe el pentesting, que es una recomendación que muchos entran, ven esto, no les gusta y se van porque piensan que la ciberseguridad solo es esta. También, como extra, hay que tener en cuenta que no cada uno tiene las mismas posibilidades. ¿Qué quiero decir con que cada uno no tenga las mismas posibilidades? Yo a lo mejor tengo 2 horas para estudiar ciberseguridad, a lo mejor yo trabajo de camarero, a lo mejor tú tienes 10 horas al día. Yo lo que recomiendo es, a partir de este vídeo que subí hace un tiempo, que le preguntemos a GPT, pero que no le preguntemos a GPT como guía definitiva, sino que le dedicamos: hola GPT, soy un estudiante que tiene estos conocimientos, puedo dedicarle 2 horas al día a hacer ciberseguridad y me gustaría hacer un planning semanal de lo siguiente. Vimos en aquel vídeo que GPT te decía un planning excesivamente lento. No es para que cojas el planning al pie de la letra, pero sí para que tengas ideas orientativas de si vas por el buen camino o si vas por el malo. Si tú haces ciberseguridad por un año y de repente le preguntas a GPT cómo hacer ciberseguridad y no te menciona nada de lo que has hecho, pues algo raro está pasando. Por lo que, como recomendación personal, también os diría que os intentaseis hacer una rutina basada en recomendaciones de GPT como orientación, pero no como guía definitiva. Ahora ya tenemos una base informática, tenemos una base de ciberseguridad, tenemos aplicaciones prácticas para la ciberseguridad, tenemos mentalidad de ciberseguridad, tenemos todo lo necesario para hacer finalmente lo que queríais escuchar hacemos. En este caso vamos a fingir que nos interesa el pentesting y que es la rama que queremos hacer, lo aplica tanto a pentesting como a Blue Team o lo que sea. Podemos empezar a hacer ya las máquinas, implementar lo que hemos aprendido de una forma práctica y aprender, porque si no, no aprenderías de ninguna otra forma que no sea, pues, haciéndolo. Entonces, para mí, en este punto, lo importante es seleccionar máquinas que sí o sí sean fáciles, es decir, como recomendación general, si te vas a Hack the Box y haces una máquina fácil, seguramente te vayan a dar un machetazo porque vas a decir: hostia, no es fácil, no tengo ni idea de cómo hacerlo y demás. Así que, cuando hagas tus primeras máquinas y te incorpores al mundo, no tengas miedo de tener un write-up al lado. Un write-up es una guía subida por alguien, y hacer lo que pone en esa guía, más que nada porque seguramente al principio te encuentres un poco perdido, no sabrás exactamente el procedimiento y te perderás un poco, por lo cual es necesario que empieces a hacer máquinas, que empieces a aplicar lo aprendido, porque si no, ¿para qué lo estás haciendo? Que lo que hagas sea realmente fácil de hacer. Y por último, que no tengas miedo de usar guías. Sobre todo cuando tú termines una máquina, yo te recomiendo sinceramente que si es una máquina sencilla que la ha subido mucha gente, por ejemplo el de Pickle Rick, que yo la he subido a mi canal, que después te mires un vídeo de cómo se resuelve la máquina, porque a lo mejor cuando tú lo miras en detalle y tú lo miras de otra persona dices: hostis, así es como se hacía realmente. Y acabas aprendiendo conceptos o de por qué haces algunas cosas, porque puedes seguir un tutorial que te dice: sí, haz un bash -p, y entonces eres administrador local del sistema y no te enteras de cómo lo has hecho. Así que, como recomendación, te diría que pruebes hacer máquinas, después ver cómo se hace. Por último, llegamos al tema certificaciones. Al tema certificaciones no está mal del todo, porque imaginémonos un hipotético donde tenemos 100 máquinas. En estas 100 máquinas, en cada una se va a enseñar algo diferente. Una cosa, otra, es imposible recordarlo todo. Si nosotros, yo en mi caso estoy apuntado al EJPT V2, que es un curso para el pentesting, pues de estas 100 máquinas, realmente para el EJPT V2 solo necesito 30, pero de esas 30 me las sabré tan bien que ya será como una especie de checkpoint de que sí o sí me sé 30. Si hago 100 máquinas, posiblemente las 100 máquinas me acuerde 15. Si hago 30 y las repito, seguramente estas 30 me quede súper claro. Por lo cual, un cursillo no está mal, es un objetivo final que a veces te viene, a veces no, depende de cada uno, pero más que
Es simplemente un papel, no tiene más que un papel, un curso. Pero te ayuda a decirle a los demás que tienes ese nivel, que sabes eso, y que es una especie de checkpoint de decir, oye, yo tengo este nivel de aquí. Por lo que una vez ya tengáis máquinas hechas, yo recomiendo que os hagáis algún curso para más que nada diferenciaros, más que nada, porque en el título he puesto de llegar a encontrar trabajo de ciberseguridad. ¿Qué tan real es esto? Me gustaría hacer otro vídeo aparte, pero tan real es que yo, por ejemplo, he tenido que rechazar 4 ofertas. No voy a decir de si iba a entrar o no, porque quién sabe si yo iba a entrar ahí porque no he dado pie a hacer la entrevista. Pero de momento he tenido 4 entrevistas teniendo un nivel y haciendo máquinas de Try Hack Me. O sea, no es tan difícil si buscas bien y con esta experiencia, pues yo que sé, he estado, yo en mi caso, 8 meses haciendo quizás 1 o 2 horas de ciberseguridad al día. Cada uno es un mundo completamente diferente. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo de iniciantes en ciberseguridad. Espero que os haya servido realmente y nos vemos en el próximo vídeo.